Hola, sean bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre el acontecer mundial. La escalada bélica en Oriente Medio no se detiene, en particular el genocidio de Israel contra la Franja de Gaza, sus acciones agresivas contra objetivos iraníes, sirios y libaneses que generan respuestas como la ejecutada por Teherán. Las masacres contra los hospitales de Al-Shifa y Nasser en la Franja de Gaza, incluido el hallazgo de fosas comunes, son víctimas con manos atadas, son algunos de los últimos hechos más deleznables cometidos por Tel Aviv. ¿Hasta dónde podría llegar esta escalada bélica? Vergonzoso el doble rasero de Occidente y en particular de Estados Unidos. Para esclarecer estas y otras interrogantes, hemos invitado a Mundo 2020 a la profesora María Elena Álvarez del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Profesora, un placer tenerla nuevamente acá en Mundo 2020. Igualmente. Y por supuesto con un tema que sé que le atrae mucho y sobre el cual ya hemos debatido en otras ocasiones, y lamentablemente la situación sigue bien compleja y difícil, y me estoy refiriendo al Oriente Medio y en particular todo lo que está aconteciendo allí, una grave escalada bélica de gran magnitud. La peor parte la sigue llevando el pueblo palestino, en particular la Franja de Gaza, que sufre esa atroz agresión de las Fuerzas Armadas de Israel. Mientras el genocidio no cesa, profesora, Estados Unidos vetó una resolución presentada por Pakistán a nombre de la Organización de Cooperación Islámica para el ingreso de Palestina como miembro pleno de Naciones Unidas. Un doble rasero nuevamente el de Estados Unidos, en detrimento de esas vidas humanas que se están perdiendo. ¿No importan esos inocentes que están pereciendo allí en Gaza, profesora? Mira, Estados Unidos le da continuidad a la actitud que siempre ha tenido en Naciones Unidas con respecto a Israel. Pero no nos vamos a referir al pasado. Si nosotros recordamos la actitud que ha tenido Estados Unidos desde el 7 de octubre hasta la actualidad, nos damos cuenta del doble rasero. Porque en el lenguaje, pues sí se condena, que se van a tomar medidas, pero cuando van a las resoluciones, pues se vetan. Hay una resolución, cuando el Ramadán, por ejemplo, que se hizo el alto al fuego, Estados Unidos pues no votó en contra, pero se abstuvo. Netanyahu dijo que no iba a Estados Unidos, pero fíjate, se abstuvo y entonces Estados Unidos dijo, pero no es vinculante. O sea, exacto, le quitó como para que pueda hacer lo que quiera. O sea, quedó bien, pero a la vez no. ¿Qué sucede? Yo, en el caso del veto a reconocer al Estado de Palestina, vería, primero, ¿qué significaría reconocerlo en Naciones Unidas? ¿Qué significaría reconocer el Estado de Palestina? ¿Qué se cuestionaría con ese reconocimiento? Si Estados Unidos hubiese estado de acuerdo con reconocer al Estado de Palestina, entonces estaría en contra de lo que está haciendo Israel. Por supuesto, lógicamente. ¿Ves? Reconocería todos los derechos del pueblo palestino. Pero además, eso deslegitimaría el papel de Estados Unidos en el conflicto. Y, por supuesto, traicionaría su alianza histórica con el Estado de Israel. Porque si tú recuerdas, bueno, cómo se progresó hacia la autoridad nacional, hacia el arreglo del problema, bueno, a través de conversaciones entre Israel y Palestina, cuyo árbitro era Estados Unidos. Y precisamente en esa votación, Estados Unidos, cuando vota en contra, dice que el problema palestino se resolvería en las conversaciones entre Israel y Palestina y Estados Unidos como intermediario. Y esto entonces le sigue dando el papel protagónico a Estados Unidos, le sigue en el conflicto y en el área, porque llegar a un acuerdo y reconocer a Palestina, entonces sería un poco hacer dejación de lo que es Israel y reconocer entonces el papel de los palestinos. Y a partir de ahí entonces habría que cuestionarse y no tener la misma postura, ni en Naciones Unidas, ni a nivel internacional, ¿me entiendes? Porque tendría que ir en contra de los colonos, porque es un Estado, pero no lo reconoce. No lo reconoce. Porque exacto. no lo puede reconocer porque va en contra de sus intereses y en contra de los intereses de Israel. Yo insisto en este doble rasero, profesora, porque de una parte el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo sentirse horrorizado por la destrucción de los complejos médicos en Nasser y Al-Shifa, allí en la Franja de Gaza, y los reportes sobre fosas comunes que han encontrado con muchos cadáveres, varios de ellos con las manos atadas, una vez que pudieron entrar los cuerpos de emergencia.
Y por la otra, Estados Unidos le pide a Tel Aviv que investigue esas fosas comunes. ¿Qué sentido tiene pedirle al que cometió el acto que se investigue a sí mismo? Pero es la misma lógica, ¿te das cuenta? Es la misma lógica. En Naciones Unidas no puedo reconocer a los palestinos. En la práctica estoy apoyando a Israel y lo que está haciendo. Pero cuando tú vas del conflicto hacia acá, por ejemplo, las agresiones a las ONG, las acusaciones a miembros de las Naciones Unidas. Es una hipocresía burda de Washington ahí, realmente no es ni hipocresía. Lo que pasa es que ellos quieren dar una imagen. Yo leía, le voy a leer textualmente lo que dijo el Departamento de Estado, expresó su preocupación, fíjate el lenguaje que es muy importante, por encontrar las fosas comunes. Que hay informes increíblemente preocupantes. Estamos indagando con el gobierno israelí. Entonces, estoy preocupado, pero estoy indagando. Con el propio que cometió todo el acto. Porque en la práctica no reconocen que fue Israel. Entonces, Israel es quien va a investigar. Pero yo quiero decir brevemente algunas cosas. ¿Qué pasa? Que si esto se comprueba, pues entonces Israel está violando el derecho humanitario internacional. Pero además está cometiendo crímenes de guerra, porque existen leyes para proteger estas áreas. Fíjate, no importa que se lleve, porque Israel tampoco lo va a reconocer, no lo reconoce, porque Israel no reconoce nada, porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Pero, muy interesante, ¿por qué Israel hizo eso? ¿Por qué lo aisló? Porque sus servicios de inteligencia dijeron que allá estaban las personas que Hamas había secuestrado. Y en la práctica lo que se hizo fue una matanza, porque es lo que se está haciendo desde un inicio. Pero en este caso, a pesar de la guerra comunicacional que existe, sí ha visto lo que se hizo. Entonces, a mí no me extraña la postura de Estados Unidos, porque si yo voto en contra de todas las resoluciones que van en contra de Israel, en una me abstengo, pero digo que no es vinculante, y además lo sigo apoyando, no reconozco al Estado palestino y permito todo lo que ha sucedido con esta cosa de que no, fíjate lo que dicen las comunicaciones, Biden llamó a Netanyahu y le planteó tal cosa, y entonces ahora estamos hablando con el gobierno de Israel. ¿Y qué dijo el gobierno de Israel? Bueno, ya nosotros lo investigamos y nosotros no hicimos nada. No hicimos nada, entonces, exacto. Ahora, yo pregunto, ¿y qué hacen los demás? Nos estamos cuestionando a Estados Unidos. Yo solo voy a dejar la pregunta. ¿Qué hacen los otros estados para tratar de apoyar más al Estado palestino? Ahora bien, profesora, mientras Gaza continúa en esta grave situación, desangrándose con esta agresión israelí, el propio Tel Aviv sigue atizando las llamas que pueden hacer que se provoque una explosión mayor ahí en Oriente Medio. ¿Cuál es la valoración que usted nos puede dar sobre la respuesta que le dio Irán a la agresión israelí contra un consulado de la nación persa en Damasco? Mira, eso daría para varios programas. Voy a tratarlo de resumir. Primero, Irán hizo acciones de represalia, porque si nosotros recordamos, hace muchos años ya, desde Soleimán hasta la actualidad, se han desarrollado por parte de Israel acciones contra grupos aliados de Irán, pero además en contra de áreas donde está Irán. Han asesinado a sus científicos, han asesinado a sus altos mandos militares y en este caso se violaba un artículo internacional, el 51. Y esto es lo que lleva a que Irán realmente, existen diversos criterios, lo que hizo fue una acción de represalia controlada. Hay mucha información, se dicen muchas cosas. Fíjate que no hubo víctimas civiles, solo en las dos bases donde salieron los misiles en contra de donde estaba el consulado. Algunos plantean que se hizo para ver realmente las potencialidades militares de Israel. Yo creo que sí que estaba en ese ánimo, pero estaba en el ánimo también de decir, bueno, esta es mi línea roja, porque ¿hasta cuándo vamos a llegar? Pero fue una línea roja donde se trató de minimizar, vamos a decir así, los daños, porque estamos sentados encima de un volcán. Pero si Tel Aviv sigue cometiendo agresiones de ese tipo, ya no solo contra Irán, también contra Líbano, contra Siria, la magnitud podría irse un poquito más allá de Oriente Medio, porque hay también otras potencias preocupadas. Más cercano a Medio Oriente tenemos a Pakistán, tenemos la India, Occidente apoyando a Estados Unidos, incluso quienes
Quienes ayudaron a evitar daños mayores de esta respuesta iraní fueron precisamente Reino Unido, Francia. Porque demostró que Israel no le podía hacer frente. Dos cosas más. O sea, Israel no pudo repeler solo esta acción quirúrgica. Y además, en la acción, Irán no utilizó su armamento militar más moderno. Claro que no. Mientras Israel sí. Y bueno, le costó miles de dólares retener esto. Pero la presión que en este caso ejerció Estados Unidos, porque no le conviene una guerra, por las consecuencias que puede tener una guerra entre Israel e Irán, porque además Estados Unidos no puede intervenir, no le conviene intervenir en este momento. Tiene las elecciones, pero además una intervención de Estados Unidos en Medio Oriente sería ya que el hegemón está en contra de Irán y no sé, o sea, tendría que ir en contra de Irán, que es una potencia, tendría que ir a la definición de las otras potencias del área y, ¿por qué no?, a nivel mundial. Y esto están sentados, vamos a decir, encima de un barril lleno de pólvora. Pero fíjate, Israel sigue desarrollando acciones en contra de sus vecinos. Por ejemplo, en el Líbano, sigue desarrollando acciones en contra de Siria, de Irak. Recordemos que una parte de Siria está ocupada por Israel, porque no solo es el problema palestino, ahí están las alturas de Golán, están las acciones contra el Líbano. Atentando contra posiciones donde hay fuerzas de apoyo a la causa siria dentro de la propia Siria. Por supuesto, y entonces estamos hablando de un país que en Naciones Unidas tiene el apoyo de Estados Unidos, que ante una acción por una que cometió, que lo viola todo, ya no contra los palestinos, sino contra un país, tiene el sostén de Estados Unidos y sigue, vamos a decir, provocando, y esto se puede en determinado momento ir de las manos y crear una situación que realmente no le va a convenir a nadie. Exacto. Profesora, todavía tengo otras interrogantes para usted, pero le propongo irnos a una pausa. Durante la pausa, escuchar además el comentario que nos tiene nuestro colega Richard Ruiz, y sobre el tema que él va a abordar, entonces volveremos acá en Mundo 2020. En instantes entonces estamos de vuelta acá con la profesora María Elena Álvarez. No se vayan. Hola amigos, en medio del dolor que genera la agresión israelí contra el pueblo palestino, las muestras de solidaridad han ido creciendo en el transcurso de los meses. Sobre este tema quiero hablarles en nuestro espacio de comentario, por supuesto, siempre con mirada 2020. Las noticias inundaron portales digitales y rotativos. Democracy Now!, por ejemplo, reseñó una información titulada "Continúan las manifestaciones en solidaridad con Palestina en campus universitarios de todo Estados Unidos a pesar de la represión policial". La nota refirió que en la Universidad de Emory, en la ciudad estadounidense de Atlanta, al menos 28 personas fueron detenidas en el marco de una brutal represión policial. Asimismo, destacó que en la Universidad de Columbia, el epicentro del movimiento de acampadas estudiantiles, presentaron una denuncia por violación de derechos civiles tras las detenciones efectuadas por la policía de Nueva York y las amenazas de desplegar la Guardia Nacional en ese centro universitario. Repasemos las palabras de Vincent Duer, un estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles. No creo que las preocupaciones acerca de nuestra seguridad personal sea lo más importante para nosotros en este momento. Creo que lo que más nos preocupa en este momento es la violencia que los palestinos han estado sufriendo diariamente a manos del Estado de Israel durante estos últimos 6 meses y de hecho durante casi 80 años. Estados Unidos ha sido un hervidero de protestas estudiantiles. En muchas instituciones educativas, los campus han reunido a multitudes de manifestantes con pancartas en las que se leen frases como "genocidio fuera de la historia con la resistencia palestina". La Universidad George Washington, la de Pensilvania, la de Texas, por solo citar algunos casos. El texto "Estados Unidos, represión contra protestas de solidaridad con Palestina en los campus universitarios" indicó que las protestas en Colombia coincidieron con una comparecencia de la presidenta de la universidad, Minouche Shafik, en una audiencia en el Congreso con el objetivo de tachar de antisemita al movimiento de solidaridad con Palestina. Al día siguiente, la represión se desató.
El campus no había visto algo así desde que la policía de Nueva York aplastó violentamente las protestas contra la guerra de Vietnam en abril y mayo de 1968. Así lo precisó el material difundido por el sitio comunistasrevolucionarios.org. Dato interesante, muchas movilizaciones han contado con la presencia de estudiantes judíos. Puntualizó el citado medio que las protestas no tienen nada que ver con el odio a los judíos. Los jóvenes están asqueados por las escenas agonizantes de padres y madres llorando sobre los cuerpos de sus hijos. El rotativo conservador Wall Street Journal, citando datos del No Violent Action Lab de la Universidad de Harvard, y por cierto, una de las universidades donde este movimiento se ha expresado, reportó que el número total de protestas en Estados Unidos contra la guerra de Israel en Gaza ha superado 8.000 en acciones. Y esto en más de 850 ciudades. Estudiantes de universidades como Harvard, Mead o Emerson defienden que pueden cambiar el mundo para hacerlo más sensible a los derechos humanos al exigir un cese al fuego en Gaza. La gente está abriendo los ojos y no está de acuerdo con lo que está pasando, aseguró AF. Un joven estudiante, según refiere el análisis, las protestas pro-palestinas se extienden a 60 universidades de Estados Unidos, publicado por la agencia. Cabe preguntarse si las manifestaciones de apoyo en Estados Unidos y en diversas partes del mundo han sido o no suficientes. ¿Tardaron acaso las juventudes y movimientos populares en tomar conciencia de la gravedad de la escalada en Medio Oriente? ¿Qué papel puede desempeñar la solidaridad internacional en este punto del conflicto y particularmente la que se manifiesta desde los propios Estados Unidos? Bueno, vuelvo con Mejías y nuestra invitada para que siga el análisis sobre estos y otros puntos del conflicto. Gracias, Richard. Vamos a continuar acá con la profesora María Elena Álvarez, pero precisamente a partir de lo que nos estaba comentando Richard sobre esas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino muy crecientes allí en Estados Unidos, yo le preguntaría, ¿qué relevancia quiere en estos momentos esas muestras, pero muestras muy sensibles de solidaridad, esa exigencia de la comunidad internacional, aunque Richard se refirió en particular a toda este acontecer ahí en las universidades norteamericanas, hacia el pueblo palestino, en favor del pueblo palestino? Vamos a decir que es increíble. Fíjate, yo he hablado varias veces de la guerra comunicacional y a pesar de eso, dentro de Estados Unidos, las universidades más importantes, más grandes dentro del país, tienen todo un movimiento en pro de que culminen las acciones a favor del pueblo palestino, pero ¿qué es lo más tal vez importante? ¿Quién compone? ¿Quiénes son esos estudiantes? Porque si tú vas, lo que dice Netanyahu, dice que son movimientos antisemitas y que están tratando de eliminar el problema de Israel. Nada. Es todo lo contrario. Fíjate que son estudiantes, incluyendo estudiantes judíos, que están, no solo, es un peligro, además con tremenda represión, para el gobierno de Estados Unidos, sino para el propio Israel. Y ese es el peligro fundamental que tiene para Israel. ¿Por qué? Porque ellos están a favor de que termine las acciones que se están desarrollando en Gaza, pero no solo eso. Ellos están en contra luchando en contra de las propias universidades porque tienen vínculos y tienen negocios con empresas estadounidenses que están presentes en Israel. Y están presentes donde están los colonos y en las tierras palestinas. Entonces, esta movilización que se hace en contra del apoyo de Estados Unidos y de lo que hace Israel trasciende el hecho per se de toda la masacre, de todo el genocidio que se está haciendo, sino que se está cuestionando la validación de lo que es el Estado de Israel, de sus métodos y de sus acciones en contra de los palestinos. No, los estudiantes incluso, vamos a destacar que hay también importantísimos profesores que participan con ellos y sobre todo que han sufrido represalias ya por las autoridades, las fuerzas policiales estadounidenses. Los estudiantes han dicho que no pararán. Algunos recuerdan, yo leía para el programa, ¿no? Y siempre lo hago diariamente. Recuerdan los movimientos cuando la guerra de Vietnam.
O sea, que comenzó de determinada forma. Yo no lo quiero comparar con aquella etapa, pero indudablemente el hecho de que en Estados Unidos, con las características a lo interno que hay, en medio de toda esta batalla de Trump con los demócratas, con Biden, en contra en el momento que hay un apoyo total prácticamente a Israel, aunque se trata de decir que no, haya este movimiento estudiantil, a pesar de toda la desinformación que ha habido, pero apoyo total a los palestinos y cuestionamiento a Israel, está fracturando, vamos a decir así, la alianza, pero además está fracturando también lo que puede hacer o lo que se propone hacer el lobby judío en Estados Unidos. Y la violencia ha sido tremenda. Muy la fuerte. Represión ha sido muy fuerte. Y me llamaba la atención, vi algunos videos que ellos dicen que no se van a ir, pero además... por eso les decía que han dicho que no van a parar. Tal vez los que más fuerte hablan, fíjate, son los propios judíos, estudiantes judíos, haciendo un análisis que yo decía, pero es increíble. Y fíjate, a pesar de toda la mentira que se ha dicho y a pesar de que se está tratando de ocultar, yo creo que sí, que va a tener un impacto. ¿A su juicio es posible una solución pacífica para este conflicto israelo-palestino? ¿Qué se precisaría para lograr esa solución pacífica? ¿O definitivamente estamos ante una crisis sin salida? ¿Qué se precisaría? Bueno, que todas las partes cumplieran con lo acordado. Pero ha habido un problema. Hay una de las partes que nunca cumple. O sea, ahora todo el mundo habla de la solución de los dos estados. La solución de los dos estados está en la mesa desde el año 48. La solución de los dos estados se sabe que es la solución. Pero si una de las partes no cumple y la otra parte no la dejan hacer lo que tiene que hacer, y además yo siempre pregunto, bueno, ¿qué tendría que darse? Bien, que las dos partes cumplieran, que los garantes internacionales cumplieran, que los palestinos tuvieran un territorio que se respetara, porque siempre cuando miro el mapa digo, bien, ¿en qué territorio o cómo se va a establecer el Estado palestino? ¿En qué territorio? En Cisjordania, en Jerusalén, con toda la represión. ¿Va a respetar Israel realmente el Estado palestino? Hasta ahora no ha sido así, porque si vemos Gaza constantemente ha sido las distintas operaciones en Cisjordania también. Pero si vemos además la actitud de Estados Unidos en esta acción, Estados Unidos le va a exigir a Israel que cumpla lo que se establezca. Yo conozco muchos analistas que dicen que sí, que la solución va por ahí. Yo creo que sí, que la solución podría ir por ahí si todo el mundo cumpliera. Pero tú me hacías otra pregunta. Eso es lo que se precisaría. Yo soy una mujer muy optimista, siempre lo he sido, pero es una crisis sin salida, puede convertirse. El problema palestino seguirá siendo el problema palestino hasta que todas las partes no cumplan, porque fíjate, dicen, bueno, el genocidio, que no reconocen a los palestinos, algunos dicen, algunos dirigentes israelíes dicen hasta que son animales, pero toda esta represión, todo este genocidio lo que lleva es a un aumento de la conciencia. Hay que leer lo que dicen los palestinos que están en Gaza. Me he dedicado a esto. Y hablan del bombardeo, hablan de esto, pero el sentimiento de pertenencia, de que son palestinos, no se borra. Y entonces, ¿se va a exterminar al pueblo palestino? No creo que lo vayan a exterminar ni puedan hacerlo. ¿Se va a eliminar la lucha del pueblo palestino? Podrán eliminar un grupo o no, pero siempre retornará. ¿Por qué? Porque es que es su tierra, porque es que es allí donde nacieron y porque quieren sus derechos. Pero además, todas estas acciones de represión, de genocidio, lo que aumenta es el amor por la unidad. Pero más allá de esto, que puede parecer romántico, pero no lo es, porque tiene que ver con la identidad. Indudablemente hay una deuda de los organismos multilaterales, de las grandes potencias, de los países de la región que no han defendido al pueblo palestino. Allá no se ha cumplido con las resoluciones. Las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, han apoyado a Israel. Y los países del área no han sido lo suficientemente corajudos para exigir lo que se necesita. Entonces, el gran perdedor es el pueblo palestino. Esperemos que esto se resuelva, que todas las partes cumplan con lo establecido, porque los palestinos sí han cumplido hasta con los acuerdos, pero han sido los gran perdedores hasta ahora. Profesora, ¿qué podría significar, qué podría representar para la estabilidad global que a la agresión israelí contra el pueblo palestino, Tel Aviv intensifique también sus acciones
contra otros puntos de Medio Oriente, porque yo le pregunté si la crisis podrá tener una salida, pero también existe esto otro, que incremente esos ataques contra otros puntos de Medio Oriente. Mira, en las acciones entre Irán e Israel se denotó que nadie quiere que el conflicto tome un auge mayor, que vaya a mayores. Digo que se extienda incluso más geográficamente. No, pero es que está extendido geográficamente, porque, por ejemplo, ya en el Mar Rojo de nuevo hay acciones. Sí. Hay acciones en contra de Líbano, hay acciones en contra de Siria, de Irak. Entonces, este ha sido el panorama en los últimos meses. Pero indudablemente, sí, desgraciadamente, se sigue dando el genocidio, pero se fuera a acciones entre Israel e Irán, por ejemplo, pues sí habría un involucramiento con un impacto internacional, porque no he dicho algo que debo decir. Israel es un país que tiene el arma nuclear. Claro. Israel es un país que a lo interno tiene una crisis política muy grande. Netanyahu está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer por mantenerse en el poder. Y entonces este país, con este dirigente, con estas posibilidades y con el apoyo de Estados Unidos, pues podría desembocar en algo que no creo que llegue a desembocar, sobre todo porque hay otros actores que quieren la paz y que se ve que están por detrás tratando de conversar, y en la propia acción de Irán se ve mesura, se ve, bueno, respondo, pero con determinada mesura, no vamos a ir a mayores, pero el Medio Oriente es un poco la encrucijada del mundo. Estados Unidos no puede perder hegemonía, Estados Unidos tiene que mantener a su aliado, y no creo que vaya a haber un conflicto internacional, pero si lo unimos con los intereses de Estados Unidos, la Unión Europea, la situación en Ucrania, que ahora ya se le dio de nuevo ayuda militar y dinero a Israel, ¿hasta qué punto la propia política multilateral y de Estados Unidos puede llevar a que Israel siga intensificando esas acciones? Pues bueno, es un interrogante, debemos darle seguimiento, pero esperemos sobre todo que no tenga ese impacto, pero esperemos sobre todo que la situación de Palestina se resuelva y no haya más muertes allí, porque está Rafah. Algunos dicen que Estados Unidos accedió a que Israel no agrediera a Irán, pero sí entrar en Rafah. Aunque entonces, parece ser que está también exigiéndole ahora que no a Rafah. Sí, sobre todo también hay que vincularlo con los movimientos que hay en el mundo y con otros aspectos. Bueno, usted lo acaba de decir, hay que seguir atentos y pendientes de ello, y por supuesto nosotros estaríamos también en posibilidades de invitarla nuevamente para contar siempre con sus excelentes análisis y sobre todo con su agradable presencia acá en Mundo 2020. Vamos a un instante y regresamos para despedir. Israel prosigue su genocidio contra el pueblo palestino y no lo detiene gracias al amparo y apoyo de Estados Unidos y del resto del llamado Occidente colectivo, que ni siquiera respaldan un cese al fuego en la Franja de Gaza. Cualquier intento de la comunidad internacional de condenar y sancionar a Israel por sus crímenes es torpedeado por Washington en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas gracias a su poder de veto. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.